demasiado mucho, pero como no me han escuchado tanto tiempo, yo creo que no voy a perturbar mucho sus oídos, ¿ya? Voy a procurar poner además ejemplos que, de los que ya conozco, de sus planes, y también, por favor, si alguien tiene una pregunta y dice, pero yo podría hacer esto, entonces, ¿qué término podría trabajar acá? Vuelvo a reiterarles, este es un tema de lenguaje. Es un lenguaje nuevo para ustedes. No teman utilizar inclusive las IAs, para eso están, para guiarlos, para acompañarlos, para ayudarlos. Y no tiene nada de malo, o sea, también tienen que empezar a despejarse de la cabeza. O sea, si ustedes tienen una pregunta específica, y si ya se han podido hacer un bot, pueden tener un bot de ustedes mismos para enseñarle a cómo ustedes hablan y cómo se están desempeñando o se van a desempeñar en la materia que están proponiendo. Eso es ideal, eso es muy bueno. Recién he visto los del Unifran se están proponiendo eso, de que, y acá las docentes son expertas también, de crearse un bot y ahí tengan toda su información. Y después será una base de datos, es un repositorio al que ustedes van a acudir. Pero si no tienen ni siquiera, bueno, su Weebly es una bitácora. Y ahí pueden acudir cada que necesiten. Ahora que va a venir metodología, van a necesitar saber qué tipo de herramientas, recursos van a utilizar en cada una de sus unidades de aprendizaje. Por lo menos en esas 6 que tienen que estar bien estructuradas, ¿no? Y ahí es una caja de herramientas, es una bolsa mágica a la que tienen que acudir cada que tengan la necesidad de saber qué les dan a los estudiantes. Pues esa es la idea, ese debe ser su recurso primero. Bueno, primero, todos ya tienen su competencia, la competencia de la asignatura, y deberían tener mínimamente 6 elementos de competencia. Hay algunos que tienen más de 6, tienen 12, 14 inclusive. No las van a desarrollar todas, no entren en pánico. Sí, se ha estipulado que sean por lo menos 6. Es importante el paraguas. El paraguas sobre el que está desarrollado este enfoque, porque es un enfoque, es el enfoque basado en competencias. Lo que hablábamos hace muchas semanas, antes la educación era basada en objetivos, este es en competencias. Entonces, siempre que ustedes tengan que redactar una competencia, un criterio de desempeño, una evidencia, que tengan que resaltar un saber, en cualquiera de los 3 aspectos que vamos a ver ahora, tienen que preguntarse principalmente qué debe saber mi estudiante para que pueda lograr la habilidad o la competencia que quiero o necesito, o mi materia necesita, o él como profesional necesita saber. Eso es lo que tienen que preguntarse siempre. Una vez que respondan esa pregunta, tienen que decir cómo voy a lograr que este estudiante logre ese desempeño. Por eso son criterios de desempeño. ¿Cómo voy a lograr que logre ese desempeño? Cuando se contestan eso, van a preguntarse, cuando supuestamente tenga ese desempeño, ¿cómo voy a lograr evidenciar ese desempeño en mi estudiante? ¿A través de qué? ¿Mediante qué? ¿Con qué? Esa va a ser su respuesta para decir cuál es la evidencia que estoy buscando que mi estudiante desarrolle o me presente o la realice o el producto que tenga que lograr para demostrar que tiene la competencia para resolver ese problema. Hay que entender esto. El enfoque basado en competencias, que está con el paraguas del enfoque socioformativo, busca que los estudiantes, los profesionales que salgan amparados, digamos, en este enfoque, sean seres íntegros, útiles, lo más idóneo posibles para resolver problemas, porque todos los escenarios donde se van a
desempeñar los profesionales que están formados en este enfoque son reales. Estamos, y más en el caso de ustedes, estamos formando individuos para que se desempeñen en escenarios reales. ¿Por qué? Porque ustedes principalmente, por eso decía, con más razón ustedes, trabajan con seres humanos, ¿no? No hay nadie de veterinaria, por ejemplo. Entonces, eso implica todavía mucho más cuidado, porque tienen que desempeñarse con vidas, con emociones, con sentimientos, con situaciones sociales, o sea, tienen que prever muchas cosas. Hay materias en las que van a necesitarlas. Hay otras que son verdades inmutables y no las van a necesitar hacer porque son estrictamente científicas, digamos. Pero aún así tienen que tomar en cuenta el contexto, el entorno, la coyuntura, o sea, son muchas cosas, porque el educador es íntegro. O sea, no importa si sea un educador de una física cuántica o de sociología. El que educa tiene que tener en cuenta todo eso, tiene que tomar en cuenta todo, ¿no? Desde que como como hemos visto, el tono de la voz, cómo te acercas, tratando de ver las inteligencias múltiples de tu estudiante, desde dónde te vas a llegarle. Puede que uno, por un constructo social o por su formación, responda mejor a, no sé, a consignas o a órdenes imperativas, pero a otro eso lo bloquea. Entonces, como docente, yo tengo que adaptarme. Para eso está la plasticidad de la que hemos hablado también durante las inteligencias múltiples. Todo eso es en la práctica profesional, o sea, lo van a desarrollar en su manejo de aula. Me imagino que van a tener también un espacio para hablar de esto. Sin embargo, los recursos que ya tienen, lo que hemos trabajado sobre la voz, el pensamiento crítico, ya les da la pauta para eso. Pero todo eso me dirán ustedes, pero si no vamos a ir a dar una clase. No, pero eso se tiene que ver reflejado en su plan global, porque su plan global es un espejo redactado de todo lo que van a desempeñar como docentes en la práctica, ¿no? Entonces, vayan siempre pensando en eso. Cuando escriban, cuando redacten de la forma más clara y simple. Y ahora, si no tienen habilidades de escritura, que yo sé que es más difícil porque no venimos de una escuela formal que nos haya preparado para eso, están las IAs, acudan a ellas, pero con una base que sea de ustedes, porque si no, no tiene sentido. Alguna vez hemos hablado de esto. Yo puedo escribir muy hermoso porque he sacado un texto con una IA, pero cuando empiezo a hablar con la persona o empiezo a dar clase, no hay una relación, no hay una coherencia entre lo que digo y lo que está escrito, porque al hablar cambia totalmente. Uno puede tener un speech muy bueno en su texto, pero el momento de explicar, de empezar a hablar, sale lo que eres tú. Entonces, se ve reflejado cómo tú hablas, lo que tú has leído, cómo te desempeñas, cómo te desenvuelves, cómo interactúas con las personas. Y tu texto puede estar muy alejado de esa realidad. Pero en el caso de ustedes no puede haber esa brecha, no puede haber esa disociación de lo que son a lo que tienen escrito. Entonces, por eso tenemos que hacer mucha incidencia en lo que van a presentar de forma escrita, porque además es el producto de todos estos meses. Bien, bueno, ustedes ya tienen la redacción de sus elementos de competencia, que es muy buena estrategia trabajar con los colores, porque además que para las personas que aprenden mejor a partir de lo visual, les puede dar esa seguridad, que están contestados, digamos, los elementos que tienen que tener cada una de las partes que trabajamos en el plan global. La competencia tiene que tener un verbo de desempeño, un objeto, un criterio, perdón, a ver, ayúdenme, a modo se están durmiendo. ¿Cuál es el más difícil de
de sacar. Chicos, chicas. ¿Cuál es el más complicado del elemento de competencia o de la competencia en general? ¿Están ahí? ¿No están ahí? El último. En mi caso ha sido la Condición de condicional. referencia, La Jackie. condición de referencia. La condición de referencia. ¿Y qué decía Saúl, perdón? Eso en mi caso fue la condición de referencia. Sí, en todos los casos es la condición de referencia la más complicada, porque no estamos acostumbrados incluso al término condición de referencia. ¿Qué significa? Si lo vamos aplicando y nos acostumbramos al lenguaje, es algo que te condiciona en el entorno en el que estás desenvolviendo o vas a desarrollar esa competencia. Pero entiendo que es lo más complicado. El verbo de desempeño no es tan difícil. Tenemos ya un listado de verbos, yo lo hice pasado. El objeto es donde recae el verbo y cuál es el que está en naranja antes de la condición de referencia. La finalidad. La finalidad es lo más fácil porque le antecede la palabra para, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en este ejemplo de la presentación vemos distintos elementos de competencia. Ustedes tienen ya su competencia de la asignatura, en este caso es maneja la información contable y financiera para la toma de decisiones gerenciales pertinentes de acuerdo con técnicas establecidas. Yo lo aumentaría un poco más acá, por ejemplo, en la condición de referencia. Pondría de acuerdo a las técnicas establecidas, no sé, en la empresa tantos, porque ahí sí está cerrando la condición de referencia. Está diciendo que tiene que manejar este individuo, o sea, tiene que tener la habilidad o la competencia de manejar la información contable y financiera, que es el objeto, para tomar decisiones, pero de acuerdo a esa empresa, de acuerdo a las técnicas o a las normas o no sé, al ISO de la empresa X. No es que va a usar no sé, la información contable de la OIM, digamos, no, sino de la empresa o del hospital o del espacio de la institución. Eso es cerrar. La condición de referencia lo que hace es limitarte hasta dónde, desde dónde voy a trabajar. Este es mi límite, porque no puedo abarcar todo. No podemos hacer una cosa general para todo, porque no se puede. Los contextos, los entornos, son distintas las condiciones en todos los casos. Entonces, lo que hace la condición de referencia, y eso es lo que ustedes tienen que aplicar, es limitar bastante para que justamente no surjan estas cosas. ¿Y por qué no hacemos así? Porque nuestra condición de referencia es esta. Hemos dicho que nos vamos a limitar aquí. Por eso no podemos aplicar esta otra cosa. Eso incluso para ustedes es una forma de argumentar por qué han desarrollado su trabajo de esa manera. Eso es lo que tienen que cuidar. ¿Es lo más complicado? Sí. ¿Por qué? Porque nos cuesta estructurar nuestro pensamiento de tal manera que no hayan rebalses. Y eso tienen que cuidar. Y en la escritura es mucho más complicado todavía, porque puede que oralmente yo diga, no, pero es que eso voy a trabajar. Ya, pero eso tiene que estar escrito. Se tiene que ver ahí, porque si no, no se entiende, ¿verdad? Dejamos mucha ambigüedad en lo que escribimos. Por eso se tiene que limitar. Por ejemplo, acá en el elemento 1 dice, identifica la información para realizar el documento contable de acuerdo a los requerimientos necesarios de las empresas y entidades públicas. Bueno, acá, por ejemplo, en su primer elemento lo que está haciendo es limitar y está diciendo que se va a trabajar sobre entidades públicas. Entonces, seguramente debe ser una competencia de una entidad pública, porque está siendo muy específico de decir, vamos a trabajar con requerimientos de entidades públicas. Ahí hay una limitante. Entonces, si alguien viene y
dice, pero ¿por qué no se aplica lo que hacen en la privada? ¿Por qué no? Porque nuestra entidad es pública y tenemos que someternos a lo que se refiere a las entidades públicas. Eso es lo que hace la condición de referencia. Ahora, este elemento es necesario que aprenda este individuo para poder realizar esta competencia más grande. Luego, ahí están, ello tiene verbo, objeto, condición de referencia, solo 3. Otra competencia es esta. Y aquí ya están sus 6 elementos de competencia. Esta plantilla ya la tienen ustedes realizada. Y lo que hemos hecho en el módulo 3 son los criterios y las evidencias. Bien. Todo esto es una desagregación, ¿no? Se está desagregando. ¿Qué significa desagregar? Desmenuzar, partir, ¿no? Hacer ese rompecabezas en partes. Vamos a ir desmenuzando. Estamos desagregando y se desagrega después de esta manera. Cada elemento tiene que tener un criterio y una evidencia. Ese criterio es precisamente para llegar a la evidencia. ¿Cómo se formula? Ustedes ya los tienen, pero estamos haciendo un repaso. Son pautas concretas, observables, ¿no? Ahí por eso tienen que ustedes identificar y jerarquizar qué se puede observar, porque no todo se va a poder observar. Lo bueno, en el caso de ustedes, como es una ciencia aplicable, entonces hay muchas cosas que sí pueden observarlas, porque hay reacciones, tienen movilidad, las cosas que hacen, ¿no? Empiezan a ver cambios, entonces sí, todo se puede observar. El cuerpo humano se puede observar hasta inclusive por dentro y científicamente, laboratorios, etcétera, tienen muchos elementos para lograr esta evidencia. Tienen que ser, además, pautas que puedan evaluar. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo no podría decir, aunque tal vez también sí, por ejemplo, ¿cuál es la reacción emocional de un paciente cuando sana? Nos dirá, pero ¿cómo lo puedo o cómo puedo evidenciar eso? Se va a evidenciar de muchas maneras, en su forma, seguramente en su semblante, en la actitud que tenga. Miren, inclusive cosas así tan abstractas que pueden parecer, tienen manera de observarse. Entonces, cuando hagan su criterio, ya que ya tienen, pero ahora van a tener que volver a revisar, para que todo concuerde, tiene que haber una coherencia, una concatenación de cosas, de dónde sale, y tiene que responder a eso además, y tienen que tener además una aplicación, un instrumento, un recurso que pueda validar eso. Retomen, o sea, vuelvan a preguntarse, ¿esto se puede evidenciar o no? Porque en el módulo que sigue se van a preguntar, ¿se puede evaluar? Y si se puede evaluar, ¿cómo se evaluaría? ¿Con qué? ¿A través de qué? Luego, dice el desarrollo de ese elemento. Hacen referencia a la complejidad y calidad que se espera del elemento de competencia. O sea, hace referencia a la complejidad. ¿Qué tan complejo es esto para que yo busque una manera, un criterio de evidenciarlo? O sea, si es muy complejo, por ejemplo, cuando les hemos dado en el primer módulo que hagan una microclase. Estábamos empezando todo, ¿verdad? Había que enseñarles cuál era el objetivo de ser docente y cómo debería desempeñarse la docencia. Y que hemos buscado una actividad que evidencie eso. Estoy segura que si ahora se haría otra microclase, cambiaría mucho, porque ya tienen más herramientas, más recursos y podríamos evidenciar de mejor manera
esa competencia, que es que puedan lograr hacer una clase de 10 minutos, por ejemplo, porque ya tienen, pero ustedes para sus criterios tienen que pensar cuál sería la mejor manera de evidenciar esa habilidad que se supone que mi estudiante ya tiene, ¿ya? Describe los resultados por alcanzar propios de la actividad profesional. Todo lo tienen que enfocar hacia el desempeño profesional, porque es ahí donde se va a ver, y mucho más en el caso de ustedes. Permite determinar cuándo la actuación es idónea. Todos buscamos lo idóneo, lo que es lo ideal, no lo utópico, que es distinto, ¿no? Lo utópico es casi lo inalcanzable, pero lo idóneo es lo que más se acerca a la calidad, porque estás desarrollando bien tu trabajo, estás desempeñándote bien en el donde estás y vas a poder resolver esas situaciones o esos problemas en los escenarios reales, porque esa es la idea, que ustedes resuelvan los problemas en un escenario real. ¿Cómo sabemos si lo está haciendo bien? Hay que preguntarse, ¿cómo lo hago? Es como cuando enseñas a, no sé, a hacer una torta, haciendo la torta. No hay otra manera de evidenciar. Es exactamente lo mismo. Y eso lleva a unos pasos, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir para considerarse un desempeño idóneo? ¿Qué condiciones debe cumplir para afirmar que lo hace bien? Un desempeño idóneo es idóneo si, ¿no? Si tiene tales y tales cosas. Es como una lista de cotejo también. Si estás buscando la casa de tus sueños, irás con una lista de cotejo que diga, quiero ventanas hacia el norte, también hacia el sur, quiero un árbol, quiero una terraza. Eso estás buscando lo idóneo para ti. Entonces tienes que buscar una casa que cumpla esos criterios que para ti son lo idóneo. Se formulan de cada elemento, esto ya tienen, se redactan considerando 3 componentes: objeto, verbo y condición de referencia. Otra vez aquí molestan las condiciones de referencia, que son lo más complicado. Pero si tienen claro su objeto es el elemento y su verbo desempeñó, es aplicar eso con otro tipo de verbo y con otro tipo de objeto, ¿ya? Pero tienen que tener claro en lo primero. Y ya aquí ingresamos, ahí no estamos volviendo, perdón, a lo que son los contenidos. Bueno, el contenido que tiene que tener, la formulación, la desagregación, los elementos y cómo esta es la estructura de su plan, que es lo que van a desarrollar. Ahora vamos a acabar, por ejemplo, en el punto 5 y van a trabajar la metodología después. Y en el módulo 5 van a trabajar evaluación, ¿no? Ahora estamos en las competencias. Lleva el elemento, los criterios, las evidencias y los saberes, que es lo que ahora vamos a terminar, digamos. Luego va a venir la estructura de las unidades de aprendizaje, que va a ir en su plan global, que tiene que tener esto más lo que se va a aprender a partir de ahora, ¿verdad? Todo vuelto por ahí. Aquí esto, espérenme, vamos a volver, solo que el precio es un poco lento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta que yo llegue a los saberes, por favor. ¿Alguien que te haya tenido, que esté algún término o algo que esté en duda o tengan todavía preocupación? ¿De nadie? ¿Todo está claro como agua de pozo? Bien, me gusta. ¿Seguro? Bien, Aquí ahora creo sí. que todo está claro respecto a los conceptos y estructura. Lo que nos dificulta es la redacción. Sí. Eso es lo que más dificultoso es, ¿no? Bueno, yo lo he visto así.
en la redacción. A ver si acabamos esto rapidito. Yo les voy a dar unas breves estrategias de redactar. Bueno, primero que cuando redacten, tienen que estructurar párrafos. Y sus párrafos tienen que tener mínimamente 3 oraciones. Eso es importante entenderlo. Y esas 3 oraciones tienen que responder a la pregunta o a la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Esto cuando estén trabajando redacción, por ejemplo, en lo que han hecho, en su introducción, en su antecedente y etcétera, ¿no? Eso ahí puede verificarse. Es que, claro, me hubiera gustado tener un tiempo para eso, pero voy a mandarles unos videitos chiquitos para redacción. Porque sí, lo que yo sé que todo está en su cabeza y lo difícil es ponerlo al papel. Pero les aconsejo lo mismo, o sea, redacten como hablan y después el trabajo lo va a hacer una buena guía. No hay otra. Pero tienen que tener claro ustedes las cosas, porque también han visto eso. Si ustedes no dan una buena instrucción a la guía, no sirve de nada. Les va a salir otra cosa, ¿verdad? Todos tienen sus criterios de desempeño y tienen sus evidencias. Las evidencias son las pruebas, hemos dicho, describen los elementos, el producto y la demostración. A eso es importante. ¿Cuál va a ser su producto? Ahí en la plantilla que van a tener después, ahí se ve, ¿ya? Describe para cada elemento los productos y demostraciones que se requieren para determinar esa idoneidad. Deben ser aportadas por parte de los estudiantes, valoradas por el docente, etc. Luego, ¿cómo se formulan las evidencias? Analizas el criterio, lo que decíamos hace rato, cómo puedo validar o evidenciar esto que he propuesto que debe saber este estudiante porque es imprescindible. Entonces, puedes plantear una cantidad de evidencias. Yo les recomiendo que no planteen demasiadas porque eso también requiere un desempeño que tiene que estar plasmado en su plan, ¿no? Entonces, tiene que ver. Luego, estas evidencias deben permitir la verificación de sus aprendizajes. Es lo que les vuelvo a decir, tiene que tener como una lista de cotejo. Ya, este es tu criterio, esta es tu evidencia, ¿cuáles son cómo verifico que has logrado esto? Como una evidencia de producto y una de desempeño. La de producto es algo que podemos evidenciar, verificar, que esté ahí. Un informe, un cuestionario, en el caso de lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá, un video, un podcast. ¿Qué cosas son de producto? Que es algo que tú puedes entregar y mostrar. O en el caso de un arquitecto, una casa, una pared bien hecha, no sé, un gastrónomo, una comida bien hecha. Ese es el producto. Esa es la evidencia de producto. El de desempeño es cómo te has desenvuelto, cómo te has desempeñado, cómo has realizado, ¿no? Cómo lo puedes evidenciar eso. ¿Cómo las formulan? Igual, ¿no? Estableces que ese es tu verbo de desempeño, tu objeto, el problema de investigación, teniendo en cuenta la situación y contexto de los sujetos. Esa es otra vez siempre se va a ese, como es el más difícil, que era el último, condición de referencia. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo se formulan? Ya las tienen formuladas ustedes sus evidencias. ¿Cuál es? De producto es un informe de lecturas que requieran la interpretación de textos. Aquí, no sé. Un informe de lectura que requiera interpretación de texto es ambiguo. Por ejemplo, acá, hagamos el análisis de esto, porque es como cuando escriben. Dice, informe de lectura que requieran la interpretación de textos. La comprensión es un nivel y la interpretación es otra, y el análisis es otra, y el pensamiento crítico está aquí. Si ponemos estas dos cosas en un
en una evidencia de producto, para mí no funciona porque hay una ambigüedad. O haces un informe de lectura y si haces la interpretación, ¿cómo la evalúas? Porque la interpretación es muy abstracta. ¿Ve? Ahí para mí habría una dificultad. Si que se quede informe de lectura suficiente, ¿cómo vas a mostrar ese producto? Respondiendo un cuestionario, un quizzes, una actividad, no sé, lo que hemos hecho, una plantilla visual, o sea, de muchas maneras. Y el de desempeño, ahí está. Miren cómo aquí en producto y desempeño está lo mismo, esta interpretación. Y en desempeño, ¿cómo vas a demostrar la interpretación de ese texto de manera oral? Eso sí, pero acá estamos haciendo algo ambiguo. Informe de lectura suficiente, porque esto ya entraría en la cuestión de desempeño. ¿Cómo tú interpretas algo? Es una evidencia de desempeño, porque ahí está entrando en juego primero, lo que tú conoces antes, ¿no? Tu conocimiento previo, lo que has aprendido y cómo eres capaz de relacionar eso, asociar y llevarlo a la práctica, digamos, o tener una opinión personal, ¿no? Ese proceso no es tan sencillo y peor ponerlo en papel. Y ahí es donde entramos en dificultades. Ahora entramos a lo que es la formulación de los saberes. Acá, la desagregación de los saberes, porque uno puede poner saber, el saber hacer, el saber conocer se pone generalmente, pero acá va a ir solo como saber, el saber hacer y el saber ser. Y es una orientación para hacer los saberes. Miren cómo se va armando este organigrama porque tiene que cumplir un orden, ¿no? No podemos hacer primero los saberes, aunque ya cuando empezamos a formular el elemento de competencia de la asignatura, tenemos que saber qué cosas van a entrar ahí. Por eso cuando hacíamos al principio, decíamos, piensen bien qué asignatura van a proponer, porque puede que ustedes tengan la idea de implementar, por ejemplo, una asignatura de la que no haya mucha literatura, o sea, que no haya mucha investigación o no haya mucho texto o información. Entonces, ¿cómo la van a desarrollar? No van a poder. O va a ser muy limitada. Entonces, todos, creo, han propuesto materias desde su campo de acción y desde lo que además son más expertos. Puede que alguien diga, me gustaría hacer esto, pero bueno, en ese me gustaría hay todavía todo un proceso de investigación que les va a tomar tiempo. Entonces, hagan de algo que saben, eso siempre se ha reiterado, algo que dominan en el mejor de los casos, porque eso les va a permitir tener soltura y no estar así estresados de, ¿y ahora qué pongo acá? Me toma mucho tiempo buscar información, leer, aprender de nuevo. No, acá están aprendiendo, pero están aprendiendo, es un curso de educación superior basada en competencias, pero para dar docencia, no para aprender de su materia. Si se dan cuenta, están aprendiendo otras cosas, tecnologías, digamos, pedagogía, didáctica. Están aprendiendo cosas. Eso es lo que tienen que aprender, no empezar a averiguar sobre cuestiones científicas que ustedes les gustaría, no hagan sobre cosas que saben, que dominan, que les apasiona inclusive, porque es en esa pasión va a haber la posibilidad de que transmitan y que puedan el otro darse cuenta que saben de lo que están hablando principalmente. Están referidos los saberes a conceptos, principios, teorías, hechos, datos que la persona debe saber para desarrollar. Aquí entra lo que les digo. Primero ustedes tienen que estar muy seguros de todo esto, que sí o sí tienen que saber el estudiante. Acá puede entrar su
Sus experiencias, como antes en algún momento decíamos, que les habían enseñado tal cosa, pero llegaba el momento en la práctica o en sus, no sé, cuando hacían sus rotaciones, qué sé yo, ustedes veían que todo eso que habían aprendido no les servía de mucho, porque en la realidad era otra la situación. Rompan con eso, ¿no? Ustedes no caigan en lo mismo y relacionen siempre y piensen siempre en el estudiante que se va a enfrentar a situaciones reales por las que ustedes han pasado, porque la idea es ser mucho mejor en lo que como les han enseñado. Es lo ideal en el ser humano para que sea una mejor persona, un mejor profesional y un mejor ser humano, ¿no? Entonces, no caigan en eso también. Piensen siempre en el estudiante. Para identificar este saber respondemos, ¿qué necesita conocer para desarrollar cada elemento de competencia? Esto en las materias más teóricas es muy fácil, pero en las materias más prácticas tienen que acudir a los prerequisitos seguramente. En algunos de los casos de los planes decían, pero para llevar esta materia, para desempeñar esta materia, tienen que haber pasado tal y tal cosa. Prevean eso también, ¿no? Para que ustedes puedan poner también en su plan, debe conocer tal, 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 tal. No importa, no está mal que lo hagan, pues que pongan los prerequisitos ahí. En los tres saberes, en el saber que manejamos, saber conocer, no sé por qué acá está solo como saber, pero es saber conocer, hacer y ser, pero para no redundar probablemente. Dentro de este tipo de conocimiento suele hacerse una distinción por motivos pedagógicos. Los contenidos factuales, facto significa hecho, ¿ya? Entonces, los contenidos factuales, que son los hechos y los datos, o sea, lo que está escrito y lo que encuentran y lo que hay, esos contenidos, no lo que me puedo imaginar o lo que debo investigar, no, algo tangible, verificable, que esté, significa bibliografía. Prevean que haya una bibliografía con la que puedan trabajar, que se pueda acudir y en el mejor de los casos ustedes proporcionen esa bibliografía. Porque si no, ahí están poniendo a que los otros salgan a hacer investigación y no es su materia de investigación, ¿no? Puede haber una investigación de algo que tengan que ampliar o enriquecer o mejorar, pero no que tengan que buscar desde, desde los inicios, porque no está bien. Tienen que tener un soporte que también verifique o valide que ustedes no están inventándose algo, ¿no? O que quieren que se los investiguen por ustedes. Tiene que haber algo mínimo, un contenido mínimo. Por eso cuando se convocan a docencias, por ejemplo, en las universidades, y te dicen, tiene que ser un plan global de esta materia, te dan los contenidos mínimos, porque significa que es algo que hay, que existe. Entonces tú ahí ya enriqueces, amplías, modificas, puedes innovar también o ser más creativo, pero sobre esto, ¿ya? Los conceptuales, propiamente dicho, que son conceptos, principios, teorías, de eso ustedes saben muy bien, y en la ciencia está mucho más claro todavía. Y para redactar, se piensa en conceptos, hechos, datos, todo eso y cómo se aprende. Y se presenta en orden y secuencia lógica. Debe formularse los necesarios para desarrollar el elemento de competencia. Ahora que entremos a los grupos, vamos a trabajar. Ustedes van a tener su criterio, su elemento y todo. Entonces vamos a empezar a preguntarnos qué tiene que saber. Probablemente en este no sea tan complicado, porque tiene que ver con concepto, con teoría. Entonces, cada saber debe relacionarse con los criterios de desempeño, colocando entre paréntesis las letras de los criterios a los que corresponde. El saber hacer hace referencia a habilidades y destrezas
que la persona pone en juego en la realización de una actividad o resolución de un problema en la práctica profesional, comprendiendo el contexto, teniendo como base la planeación y aplicación de procedimientos y técnicas. Esto suena complicado, pero nos tenemos que preguntar cómo lo va a llevar a cabo, cómo va a hacer. Lo mismo del que hablábamos sobre el ejemplo de la torta. Por ejemplo, en el conocer o en el saber simple podría estar la receta, ¿ya? La receta es el saber. Tienes ahí las instrucciones, las consignas de cómo tienes que hacer esto. Pero esta es tu teoría, es el conocer. Ya conoces. Y tal vez probablemente algún día has probado el queque de plátano, digamos. Sí, tengo la idea de cómo tiene que saber porque he probado. ¿Cómo se tiene que ver? También, porque lo he visto, ¿no? Tiene que tener, es medio cafecito, qué sé yo. Y aquí está la receta. El saber hacer va a depender de cómo yo ese conocimiento, esa teoría, la llevo a cabo. O sea, ¿cómo la hago? ¿Con qué habilidades tengo que tener? La habilidad primero, mínimamente, de entender que esto va en coherencia. Tiene que hacerse el paso 1, el paso 2, el paso 3. ¿Ya? Que pareciera que es lógico, pero no es lógico en muchos casos. Hay gente que empieza por otras partes, porque no entiende que, por ejemplo, en el caso de una receta, tiene que ser, tiene que seguir un orden, que si no sigue el orden, no funciona. Ah, pero ¿qué tiene si le pongo primero el limón y luego la esencia de vainilla? No, pues si le pones primero el limón, se corta tu crema, entonces no va a funcionar. Pero eso te lo enseña la práctica profesional, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces, en la habilidad y las destrezas hay que pensar en ese contexto. Entonces uno se podrá en un contexto y tiene que haber esa planeación. ¿Cómo voy a desarrollar? Y todo va a estar en base a la teoría. ¿Y qué procedimientos y técnicas vamos a utilizar en las habilidades? Por ejemplo, cuando hagan ustedes sus unidades de aprendizaje, en esta parte es donde más rico va a estar, va a ser más enriquecido va a estar su plan global. ¿Por qué? Porque tiene muchas aplicaciones y muchos programas que han aprendido para demostrar estas habilidades y destrezas o para desempeñarlas, para utilizarlas, porque van a poder ofrecerles o decir, vamos a trabajar con esta aplicación o con este programa, les voy a enseñar a hacer a través de esta IA, tienen que utilizar esto. Acá es donde más se van a ver las habilidades de ustedes. Por eso yo sé que preocupa cuando hay mucho, ¿no? Es como cuando tienes tu heladera muy llena y dices, uy, ¿qué voy a cocinar ahora? ¿Algo muy elaborado o algo simple? Claro, cuando hay menos conocimiento, siempre es más fácil la vida, porque tienes solo 3 cosas para hacer. Pero cuando tienes mucho, te complica más, pero te da la posibilidad de ser mucho más creativo. En este punto les va a ustedes beneficiar esto de tener tanto en la cabeza. Pero si todo ese tanto no lo estructuran, o sea, no lo clasifican, esto va a servir para tal cosa, esto para otra, esta otra, esto para esta otra, es como tener un cajón lleno de medias chullas, porque no sabes cuál es cuál, ¿no? Eso, por eso les digo, anótense. Ahora, el saber hacer comprende habilidades del pensamiento, destreza y tiene que ver con lo sensorio-motor también. Este curso les permite ser muy creativos en esto de lo sensorio-motor, ¿no? Han visto habilidades para trabajar audio, para trabajar video, para trabajar lo visual, el pensamiento crítico. O sea, yo entiendo porque están con tanto estímulo que organizarse es complejo. Entonces, tienen que ver saberes procedimentales en la práctica profesional. Esta palabra procedimental, ustedes la dominan, no es necesario
incidir mucho en qué significa, porque es cómo haces el procedimiento para llegar al producto, ¿verdad? Y se redacta empezando por verbos, ¿ya? Sustantivados. Ahora vamos a ver. Deben estar en relación con otros o dos saberes, o sea, tiene que responder al saber, ¿no? Al conocer, porque tiene que tener relación con lo que han aprendido, con la teoría que tienen de base, y va a desembocar en el ser. Ahora lo vamos a ver. Cada saber hacer debe relacionarse con los criterios de desempeño, colocando entre paréntesis las letras de los criterios a los que responde. Esto ya en formato, las docentes les van a explicar si va a ir así o no. Pero esto es para guiarse. Por ejemplo, dice, identificación del estilo arquitectónico de una obra, cálculo de interés en depósitos a plazo fijo, identificación de los grupos dentarios. Acá estos son tres saberes, ¿no? Que uno es identificar el estilo arquitectónico de una obra. Eso estaría ¿en cuál de los campos? ¿Qué dice? Mucho. En la práctica vamos a ver. El saber ser, así como se me olvida, la condición de referencia es la más complicada, porque tiene que ver con lenguaje. Y tiene que ver con saber identificar qué cosas van relacionadas con el ser. El saber ser hace referencia a valores, actitudes y normas que la persona pone en juego para la realización de una determinada actividad en la práctica profesional. Y me dirán, ¿cómo en juego? ¿Qué significa de poner en juego? Aquí pueden entrar situaciones de ética, de principios, de no cuestiones morales, pero sí actitudinales. O sea, cómo reacciona esta persona, este ser humano, ante esas situaciones o ante esa teoría y ese desempeño. Para identificar este saber, podemos respondernos a la pregunta, ¿cuál es la actitud o cómo debería reaccionar el profesional al realizar ese desempeño? Por ejemplo, si estamos trabajando reforestación o deforestación, digamos, ¿cómo va a cambiar la actitud o el ser de esta persona una vez que ha entendido o ha visto, por ejemplo, qué es lo que pasa con el planeta, con esta situación del calentamiento global? Entonces, cuando este estudiante o esta persona, este individuo, ha leído todo lo que provoca en teoría, ¿ya? Lo teórico, todo lo que provoca el calentamiento global al planeta y la perspectiva de, no sé, de probabilidad de vida del planeta mismo, si se siguen realizando estas prácticas o estas situaciones, ¿cómo recae en su ser? Esto es bastante filosófico, ¿ya? Y tienen que acudir también a sus sentimientos, a su emoción, a todo lo que tienen como seres humanos, que sienten, que piensan, que creen, que tienen ilusiones o cómo se desenvuelven. Entonces, toda esta teoría, ¿cómo la hacen? O sea, seguramente en el nacer, por ejemplo, no sé, los llevan a sus estudiantes cuando hay estas quemas en el parque Tunari. Le han dado a su estudiante toda la teoría de qué pasa cuando se quema un bosque, cuánto tiempo dura. Yo no soy experta ya, pero voy a hablar un poco macana seguramente, pero ustedes saben a lo que me refiero. Toda la teoría, ¿no? Cuánto tarda un árbol en crecer, cuánto le toma a la tierra en alimentar el árbol, etc. ¿Y qué pasa cuando ya hay el
el árbol, ya tiene cuál es el propósito de tener árboles, por qué ayuda a la lluvia y por qué no, etcétera. Toda esa teoría ya la sabe su estudiante. Van al Parque Tunal. Ese es el hacer. Están yendo a ver en vivo y en directo el aire que hay. O sea, uno puede, es como cuando tienes un jardín nomás, ¿no? Entras dentro del jardín y estás rodeado de árboles, el aire es diferente, el ambiente es diferente, hay una humedad, el color, las flores, qué sé yo. Sales de ahí a un lugar árido, puedes ver esa diferencia. Ese es el hacer. Has hecho esa práctica, ¿no? Esa práctica de cómo cambia. Y luego vas al ser. ¿Qué ha pasado en ese estudiante? ¿Qué ha sucedido con él que cambia su ser? ¿Qué cosa? Así son mis medias, dice Marcelo. Marcelo, me distrae. ¿Ya? ¿Qué cambia? ¿Qué creen? ¿Qué verbo o qué sustantivado podrían poner en el saber ser? Voy a ser un poquito más incisiva en esto porque es lo más difícil de encontrar. ¿Qué dirían? ¿Cómo redactarían poniéndose en ese caso? ¿Qué ha pasado o qué creen que pasaría o qué creen que debería pasar? Pero además, cuando ustedes lo propongan de su material, ustedes tienen que estar seguros que más o menos eso pasa, porque ustedes son seres humanos, están proponiendo esa materia y se supone que eso les tendría que pasar a sus estudiantes porque a ustedes les ha pasado al momento de ser profesionales o al momento de redactar. Y solo redactando no te puede pasar. Tiene que haber sucedido. ¿Qué creen? ¿Cómo? A ver, vamos a ver en la parte de la redacción y piensen cómo. No han puesto redacción. Bien. ¿Qué pondrían? ¿Qué creen? ¿Qué palabra podrían poner? En el ejemplo que he puesto de la teoría del árbol, de esas cosas. ¿Cuál podría ser su redacción para el ser? ¿Qué pondría? Cuidar. Muy bien, cuida. ¿Por qué? Porque este ser humano, cuando ha pasado por todo esto, ahora ha aprendido y su actitud va a ser cuidar. Entonces pondrá, cuida el medio ambiente. Esa es como, para mí esa es la parte más idónea, porque la educación debería ser eso con todos nosotros. Deberíamos tener, esa debería ser la finalidad. Y es lo que estamos diciendo, lo idóneo, tener profesionales con valores, con principios, que puedan transmitir eso. ¿Qué otra palabra más podríamos usar? Cuida es una, está muy bien. ¿Cuál más? Es. El es muy abstracto, es muy relativo. Tiene que ser un término que te explique, o sea, que sea evidenciable. Porque es que, digamos, es que decías, Yesiré. Puede ser, es puntual, tal vez. Y ya, en este caso pero si hablamos de este caso específico, de este proceso que he hecho del árbol y después ir a ver el bosque, ya, perdón, es que me he saltado una parte, digamos, han ido al bosque, ya, los chicos, y han visto lo lindo que es y bla, bla, bla. Y luego de unos meses se quema el bosque y vuelven al lugar para ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que han logrado o cuáles son las consecuencias de ese incendio. ¿Qué creen que pasa en ese individuo?
¿cómo modifica su ser? ¿O cómo modificaría ese encuentro ante la desgracia de algo que estaba tan hermoso? Se puede deprimir. Ya, sí, claro que sí. Y esa depresión es la consecuencia de algo que ha visto y teniendo el conocimiento, peor, ¿no? ¿Y cuál puede ser la palabra que propicie ese saber ser? A partir de ahí, Sensibilizar puede ser. ya. Mm. ¿Y cómo pones en una palabra? Porque no puedes poner sensibiliza, porque él se sensibiliza. Hay, aquí hay un problema de lenguaje cuando muchos dicen campaña de sensibilización. No puedes sensibilizar a la gente. Cada uno se sensibiliza, pero Concientizar. ya, concientizar igual. O sea, hay problemas de lenguaje, sí. Pero esta persona, ¿qué hace a partir de ahí, después de haber pasado todo eso? ¿Qué empieza a hacer? Reserva. Proteger. ¿Perdón? Protege. Reflexiona. Proteger. Reflexionar. Es muy de pensamiento. Protege. A partir de ahí, por ejemplo, puede ser protege las áreas verdes o... Pero hay una palabrita que van a llegar. Vamos, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Empieza a ser. ¿Respeta las áreas verdes? Eta, muy bien. Respeta, Preservar. preserva, valora. Promueve. Promueve. Puede ser promueve, pero sobre todo valora. Valora tales y tales cosas. Les va a dar dolor de cabeza la parte del ser, porque sí tiene que ver con cosas que no nos han enseñado a hacer, que es reflexionar y lo introspectivo. Y preguntarnos, tal vez a ustedes sí, probablemente estoy subestimando esto, pero preguntarnos cómo nos cambia, cómo te cambia el conocimiento. Tiene que ver con cuestiones, vuelvo a decirles, éticas. Y los griegos trabajaban muy bien esto, de diferenciar, ¿no? Bueno, no sé, les menciono, el doxa, el amatía y el episteme. Los griegos que nos han brindado toda la rama del conocimiento, han entendido bien qué es el doxa, que es un conocimiento que tenemos, pero muy banal, muy centrado en creencias, lo que creemos que es. El amatía, que es la ignorancia, pero además una ignorancia basada en un conocimiento erróneo. Y el episteme, que es el conocimiento verdadero. Y también han desarrollado esto del ser. De ahí nos viene todo lo que pretendemos y a lo que estamos volviendo, que es estas cuestiones de lo actitudinal, ¿no? De cambiar, de transformar. Y esto probablemente va a ser lo más complicado en su redacción. Pero tampoco necesitan hacer demasiado, pero sí necesitan saber qué se puede lograr en el campo del ser. Dice, cada saber ser debe relacionarse con los criterios de desempeño, colocando entre paréntesis las letras. Bueno, esto es cuestión de formato. Cuidado en el manejo de los instrumentos de instrumentación biomédica. Honestidad en el manejo de caja. Respeto por las normas. Miren, aquí es cuidado, honestidad, respeto, valora. Esto tiene que ir en presente indicativo. Igual, cuestión de formato, les van a explicar. Pero es eso, cuida, ¿no? Protege, valora, entiende, cosas así. Esas son situaciones que te cambian el ser y se verifica. Esta debe ser su plantilla a la que tienen que llegar, hermosamente llenada. Llenar es complicado, no es sencillo,
pero es también tiene que ser muy minucioso de parte de ustedes y tienen que tener las cosas claras ustedes. Y es lo más difícil en la cuestión del lenguaje, a ver, por ejemplo, en este. Interpreta textos considerando las intenciones de sus autores, el contexto en que fueron escritos y las características, ¿no? Estructurales y lingüísticas de los mismos. La interpretación, miren, el criterio de desempeño que tiene acá. Voy a hacer crecer o ven. ¿Se ve? ¿O lo hago crecer? Chicos, ¿se le llega a leer o quieren que haga crecer un poco? Un poquito más, dice. Pero se lee. Ya, un poquito más voy a hacer crecer. Se lee, dice. Voy a mover. Ya, en uno vamos a hacer. La interpretación de textos se realiza teniendo en cuenta el autor, el contexto y su intención. Y creo que no lo vamos a hacer con esto, no estoy de acuerdo. Ya, con este. Las ideas principales, secundarias, implícitas y explícitas son identificadas aplicando estrategias de comprensión e interpretación. Ya, este está bien. Lo que te está diciendo que tu criterio de desempeño aquí es que vas a aprender a identificar las ideas principales, las secundarias, las que están implícitas y explícitas, aplicando estrategias de comprensión e interpretación. ¿Cómo lo vas a hacer? Aquí en tus categorías, en tu saber, tienes que aprender estas estrategias de comprensión. ¿Para qué? Para lograr identificar, ¿no? Para lograr identificar estas ideas, tienes que tener estrategias de cómo inferir, de qué son las ideas implícitas, qué es lo explícito, qué es lo implícito. Para eso tienes que tener este contenido, o sea, esta teoría, para poder llegar a este criterio. ¿Qué va a pasar? Aquí, en el hacer, en el hacer, ¿qué va a pasar? Vas a poder comunicar esas ideas del texto. O sea, vas a poder tener la habilidad de decir, esto es implícito y esto es explícito. ¿Por qué? Porque este texto es literal y en este otro me está sugiriendo algo. Entonces, eso es lo implícito. Tienes la capacidad de comunicar eso. Puedes decirlo. ¿Y qué va a crear? ¿Qué va a pasar en tu ser? Que vas a tener criticidad. O podríamos poner aquí discernimiento. Digamos. Tienes la capacidad en tu ser, no solamente con ese texto, sino en general. Como vas a aprender qué son las ideas principales, qué son las secundarias, cuál es lo implícito y lo explícito, en el hacer vas a poder tener un texto y desarrollar, ¿no? Separar, subrayar las ideas principales, subrayar lo que es lenguaje implícito, figurativo, esto es literal, esto no es literal, aquí me está diciendo tal cual y aquí me está sugiriendo lo que es o lo que puede llegar a ser. Entonces, en mi ser, a partir de ese conocimiento, que es genial y maravilloso, voy a cambiar, porque ya las cosas no las voy a ver solamente en lo literal, voy a ir más allá. Es lo que se llama leer entre líneas. Te vuelves crítico. Entonces, eso ha cambiado en mi ser. A eso me ha enseñado. Eso ha modificado en mí. Antes que yo veía todo muy literalmente, ahorita en mi maravillosa vista veo dos árboles frondosos hermosos. Pero ahora yo no solo veo el árbol, veo la magnificencia de la naturaleza. ¿Y qué provoca en mi ser? Conmoción. Me conmueve. Entonces, cada que yo veo un árbol maravillosamente frondoso, me conmueve. ¿Por qué? Porque entiendo la maravilla de la naturaleza. Y conocer un árbol y saber qué cosas hace en el planeta, etcétera, es el conocimiento, el saber, el conocer. El hacer es ver crecer ese árbol, podarlo, no sé, regarlo, etcétera, ¿no? Lograr que sea
junto conmigo. Y luego contemplarlo, qué ha modificado en mí, ha conmovido mi ser. Entonces, valoro, me conmueve, y cientos de cosas emocionales. Ese es el ser. Es bien lindo, pero sí profundo también. Pero es como hacerlo con pienso, con pienso y intentando también eh, relajándose, ¿no? No se presionen, pero ¿y qué puede ser? Les va a tomar, esta parte solamente les va a tomar un poco más. ¿Cuál es la idea? Que cobren vida, ¿no? Estas resoluciones y estas actividades. Por eso les insto a ustedes que cuando propongan sus saberes, no llenen demasiado, porque después, ¿en dónde van a tener un poco el conflicto? O se les de una cosita que así se les puede volver así en el momento de la evaluación. Porque ahí, por ejemplo, ¿cómo evalúo? Ahora, no estoy segura si van a tener evaluación por cada uno de los saberes, pero eso es un problema. En los contenidos no va a ser problemático. En el hacer tal, probablemente tampoco, pero en el ser puede que sí. Si ustedes ponen muchas cosas, ¿no? Respeta, valora, protege, etc. Pongan uno o dos máximo, que crean que va a pasar y que pasa. Por eso ahí también les digo, tienen que apelar a lo que ustedes saben, porque tiene que ser real. Bien, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? Luchito, estás con tu micrófono abierto. Aló, María, le hice una dime. consulta. Entonces, ¿cuántos saberes, ser, hacer, los criterios tenemos que tener? ¿Cuánto nos aconseja usted para luego no complicarnos en la parte de evaluación? Están en una primera etapa, ¿no? O sea, las tutoras van a definir cuántos, pero ya tienen definidos en realidad. Son 6 elementos elementos de competencia y cada elemento debiera tener mínimamente un criterio de desempeño. Yo les aconsejaría que hagan 1 o 2, o sea, porque ahora se va a empezar a ampliar. Esto es como el algodón de azúcar, que empieza así por un puñadito de azúcar y se hace así, y luego se va a volver así, igual. Entonces, tengan cuidado, no sean, no es la palabra pretenciosos, pero yo entiendo que tienen muchas cosas que quisieran poner probablemente, pero como tienen que desarrollar 6, es ampuloso. Entonces, esta es tiene que estar bien hecho fundamentalmente. No tiene, para mí, y yo creo que van a concordar mis colegas en esto, no significa que tengan mucho, sino que tengan de calidad y que esté bien redactado. Y ahora, cuando tengan que postularse a una materia y tengan que presentar un plan global, obviamente les van a dar, digamos, sus criterios, sus contenidos mínimos, y a eso ustedes tendrán que ampliar o mejorar, pero no necesitan que sea muchísimo. En los contenidos, es que, por ejemplo, ahí van a ver, recién se van a poner así como, ¿y por qué puse tanto? Pero todo se puede ir cambiando igual. ¿Por qué? Porque si ustedes han puesto 3 criterios de desempeño o 6, digamos, en un elemento de competencia, sus contenidos tienen que responder a esos criterios de desempeño. Significa que van a ser bastantes, van a tener mucho contenido, porque tienen que responder a estos criterios de desempeño. Y como tienen que tener mucho contenido, en el saber hacer
van a tener igual bastantes cosas que decir de cómo tienen que saber hacer con esos, o qué tienen que saber hacer con esos contenidos. Y en el ser, lo mismo, ¿no? Puede que el ser se pueda resumir o sintetizar en una o dos cosas, pero no hay como una norma, o sea, mínimamente tiene que haber uno, obvio, pues si no, no existe, ¿ves? No existe. Pero no hay una norma. Todo va a depender de su elemento de competencia. Cómo lo han propuesto. Si es concreto, o sea, si es A, B, C, es más fácil. Pero si han dejado así como una ventana muy abierta, ustedes mismos se van a cuestionar. Pero también es una realidad que es una materia científica. O sea, son verdades inmutables con las que trabajan ustedes. No es algo que va a cambiar demasiado, ¿no ve? O en el caso, puede cambiar en el caso, no sé, si trabajan con virus, o sea, ustedes son expertos en su materia. Ahora lo vamos a ver en la práctica haciendo los trabajos en grupo, porque ahí nos vamos a organizar, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Preguntas? ¿O están en shock? No, ¿no?